desarrollan una idea en su mente. Y después que desarrollan la idea en su mente, entonces van a las escrituras para que las escrituras le apoyen la idea. Y eso realmente no puede ser permitido ni en la A ni en la Z. Porque si es permitido para lo bueno, habría que permitirlo para lo malo. Por ejemplo, si yo tuviera la idea, me libre el Señor y me guarde, ¿verdad? Pero si yo tuviera la idea en mi cabeza de que yo me merezco 1000 esposas, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo lo que tengo que ir es a la Escritura a buscar la historia de Salomón, a buscar la historia de David, ¿verdad? Y entonces, con la historia de David y con la historia de Salomón, yo desarrollo mi doctrina. Pues eso no, digo, yo me pongo, por ejemplo, ¿verdad? Para no poner a Dávila, porque no vuelve en la casa a veces. No puedo con la mía. Ahora, pero ya eso se ha dado. De hecho, ha habido en Puerto Rico individuos que han postulado ese tipo de aberración teológica. Entonces, sí, el amigo de Utuado que lo estableció, lo predicó. No, Rivas no, Rivas es un hombre muy serio. Uno que había en Utuado, que murió, y de hecho la gente esperaba que resucitara, lo esperaron. Esperaron varios días a ver si resucitaba. Pues ese señor, llana y sencillamente, ¿qué hizo? Hizo eisegesis. Es decir, desarrolló una idea en su cabeza. Y después que desarrolló una idea, se fue a unos textos aislados de la Sagrada Escritura, sin considerar el contexto histórico, sin considerar el momento en que se escribe, las circunstancias. Simplemente él tomó el texto y dijo, mire, si aquellos lo pudieron hacer y Dios les llamó mis siervos, pues entre ellos y yo no hay ninguna diferencia. Entonces, ante esa situación, pues si nosotros permitimos una interpretación de esa forma de la Escritura para algo bueno, estaríamos dando pasos también para cosas que no son buenas. Por eso, cuando alguien me dice, no, pero fíjese, pastor, que en el Antiguo Testamento hay un texto que se puede aplicar para esto, digo, léete el texto completo, léete el capítulo completo, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico, donde puede decir algo que a mí me conviene, ¿verdad? Desde el punto de vista doctrinal, pero si yo sigo leyendo, ahí aparecen otras reglas que yo no practico. Y en aspectos de la ley, Jesús dijo que yo o cumplo la ley completa o no cumplo ninguna. Entonces, si ya Jesús estableció esa regla, porque entonces yo no la puedo violar en nombre de Jesús. Yo no puedo agarrar un texto de Levítico para establecer una doctrina neotestamentaria y a la misma vez olvido todos los demás 30 o 40 versículos de Levítico porque no me conviene en este momento presentarlos o plantearlos. Hay una escuela de unos creyentes que desarrollan una serie de pasos que a mí me parece que son bastante sanos y bastante saludables. Ellos inclusive dicen que se pueden utilizar, y por eso yo los utilizo. Simplemente piden que se dé el crédito a los autores, y dice que esta es una presentación en PowerPoint que fue creada por el pastor José R. Mayén y por el doctor Evis Luis Carballosa. Y desde luego, lo que ellos postulan son los métodos erróneos de interpretación y lo que ellos consideran un buen método de interpretación. Por ejemplo, ellos dicen que el método alegórico que se utilizó a finales del segundo siglo de la era cristiana
es un método erróneo de interpretación. Y dice que es erróneo, número uno, porque pasa por alto la historicidad del texto, es decir, el contexto histórico, porque carece de control para establecer una interpretación objetiva y porque el método alegórico produce tantas interpretaciones como intérpretes haya. Y desde luego nadie puede ir a la Sagrada Escritura para tener 25 opiniones distintas. No, a la Sagrada Escritura hay que ir para escuchar la voz de Dios. Como muy bien dijeran los profetas del Antiguo Testamento, voz de Dios y no de hombre, ¿verdad? Entonces, él dice, ya necesariamente, nosotros en nuestra escuela damos por descartado este método de interpretación alegórica. Por el otro lado, dan también por descartado un método que es un método moderno, comenzó en el siglo XX, que es el método de la desmitologización de las Sagradas Escrituras por un autor alemán llamado Rodulf Bultmann. ¿Qué era lo que decía Rodulf Bultmann? Bultmann decía que la historia bíblica está saturada de mitos, que hay que eliminarlos para que la interpretación bíblica sea científica y sea aceptable al hombre moderno. Y desde luego, él se dio a la tarea en su libro, el libro de la desmitologización de la Sagrada Escritura, él se dio a la tarea de desmitologizar todo lo que él entendía que era un mito. Inclusive, la concepción virginal de María, él la declaró un mito. Él dice, eso es un mito porque es imposible que una mujer quede embarazada sola. Así que en ese sentido, él llana y sencillamente lo eliminó. Ahora, esta gente dice que el método que ellos recomiendan para la interpretación de la Sagrada Escritura es el que hace justicia al texto bíblico, cuando se toma lo gramatical y lo histórico. ¿Ves? Que es lo que hemos mencionado la semana pasada, es cuando usted se sienta frente al texto y pregunta quién lo escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, qué circunstancias había cuando lo escribió, y al final descubre qué relevancia tiene ese texto bíblico para nuestra vida. O sea, siempre la palabra de Dios nos va a decir algo. Siempre, siempre, siempre la palabra de Dios nos va a decir algo. Pero antes que ella nos diga, es importante que la ubiquemos en el contexto histórico en el que fue escrito. Y él dice que esta organización dice que este método está encaminado a descubrir el significado del texto, tal como lo determinan los principios de gramática y los acontecimientos históricos. Esas dos cosas son fundamentales. ¿Por qué? Porque el hombre moderno ve las Sagradas Escrituras como un mito y piensa que en las Sagradas Escrituras no existe una metodología de interpretación. O sea, el hombre moderno, escéptico a la fe, dice, eso de leer la Biblia es cosa de bobo, y quien la interpreta es un coge bobo. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado eso muchas veces por ahí, ¿no? Eso, te lee la Biblia y te dicen cualquier cosa, y cualquier cosa se puede probar con la Biblia, porque ese es el prejuicio de la gente en la sociedad. Ahora, ¿por qué es importante desarrollar un método de interpretación de la Escritura? Un método que analice el contexto histórico y un método que analice el elemento gramatical. Porque cuando vamos a la Sagrada Escritura usando una metodología, pues mire, el impío podrá decir lo que quiera, pero nunca podrá decir que la Sagrada Escritura, que con la Sagrada Escritura se puede decir cualquier cosa y probar cualquier cosa.